¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa más de Apología. En este caso vamos a hablar de lo que es el Evangelio. El Evangelio que nos han vendido, porque definitivamente el Evangelio que hoy en día se predica es un Evangelio que está siguiendo o que busca el dinero de nuestros bolsillos. No tiene la más mínima intención de lograr que podamos conocer al Dios verdadero. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios mismo. ¿No? Es decir, nos indica de manera clara que en el principio Dios había creado un cuerpo glorioso en el cual Él iba a morar. Por eso dice, en el principio era el Verbo, un cuerpo glorioso del Señor Jesús antes de la fundación del mundo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, en el principio estaba el Señor Jesús en ese cuerpo glorioso, con el que después lo vemos al resucitar, ¿no? En la nada, creándolo todo, creándolo todo. Y continuamos con la lectura. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Como notarán, de pronto dice que sin Él, en singular, ¿no? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué hablo en singular? Porque ahora entendemos que el Señor Jesús no es otro más que Dios mismo, ¿no? En un cuerpo glorioso, ¿no? Por el cual creó todo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. En ninguna manera nos habla de dos personas, de tres personas, en absoluto. Habla del único Dios creándolo todo. Continúa, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, Juan estaba hablando o vino a este mundo o estaba en este mundo justamente con la misión de poder testificar del Señor Jesús, de indicar y de anunciar que el Señor Jesús era Dios mismo. Verso 8. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, judíos, ¿no? Fariseos, etcétera, no lo conocieron porque no querían reconocer que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, presente en medio de ellos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Noten que aquí hay un detalle muy interesante. Dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué pasa con el evangelista para que diga semejante cosa? ¿Acaso no había que creer en el Señor Jesús? ¿Por qué dice creer en su nombre? ¿Por qué no dice creer en Él? Porque obviamente el evangelista lo que quiere es que nosotros entendamos que el evangelio está contenido en su nombre. Y ahora vamos a ver justamente qué es lo que pasa con su nombre. En este momento ustedes pueden ver dos palabras en hebreo. La palabra que se encuentra en la parte superior es el nombre de Dios, Yahvé, ¿no? O Jehová según la versión. En este caso la Reina Valera lo presenta como Jehová o la translitera como Jehová. En la parte de abajo tenemos a Yeshua, ¿no? Que es la forma en la cual se escribe el nombre del Señor Jesús en hebreo, ¿no? Yeshua. Y ahora vamos a pasar a ver algo interesante.
Ustedes notarán que la primera letra, es decir, la primera letra es del lado derecho, porque el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Notamos que aparece justamente la letra Yud, ¿no? Después tenemos la letra Vav, que son las mismas letras que aparecen en el nombre del Señor Jesús. Esto es una señal de que la raíz del nombre de Dios en el Antiguo Testamento está contenido en el nombre del Señor Jesús. Todos los pastores hoy en día dicen que Jesús significa simplemente Salvador, pero no nos explican, porque ellos tampoco lo entienden, porque para esto hay que conocer muy bien el hebreo, que el nombre de Yahvé está contenido en el nombre del Señor Jesús. Esto lleva a que signifique el nombre del Señor Jesús, Jehová es el Salvador, o Yahvé es el Salvador, ¿no? Una vez entendido esto, pues podemos comprender por qué el apóstol Juan dice lo que dice. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, si nosotros no creemos que el Señor Jesús es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que vino a este mundo a morir por nuestros pecados, pues no entendimos el Evangelio. Una cosa es que nos prediquen el Evangelio como al pastor de turno se le ocurra o perciba en las Escrituras, pero otra totalmente distinta es cuando profundizamos y obedecemos lo que las mismas Escrituras nos recomiendan para entender el Evangelio. El Evangelio está contenido en el nombre del Señor Jesús. Quien no entiende y no cree en el nombre del Señor Jesús, definitivamente no es salvo. No es salvo. Vamos a revisar más versículos que nos van a dar pauta de esto, porque no es el único que nos ordena justamente que creamos en su nombre. Vamos a revisar Primera de Juan, capítulo 2, verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Pero yo pensé que fui perdonado de mis pecados por el Señor Jesús. No, sino por su nombre. Es decir, si tú no entiendes y no crees en lo que significa el nombre del Señor Jesús, pues no eres salvo. No eres salvo. Por eso dice, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Es decir, la gente que se bautizaba en el nombre del Señor Jesús era porque entendía el nombre del Señor Jesús. De nada sirve haber sido bautizado en el nombre del Señor Jesús si no entendemos el nombre del Señor Jesús. Porque significaría que no hemos entendido el Evangelio. Porque significaría que no hemos comprendido lo que hizo el mismo Señor en medio de nosotros. Continuamos. En la misma epístola de Primera de Juan, vamos a ir al capítulo 3, verso 23. Primera de Juan 3, 23. Y dice, y este es su mandamiento, no es una sugerencia, es mandamiento y mandamiento de Dios. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Que creamos en el nombre, no en Jesús, no, sino en el nombre. Uno me dirá, pero ¿acaso no hay que creer en el Señor Jesús? Claro que sí, pero se comienza con el nombre. Si tú crees que crees en el Señor, si tú piensas que crees en el Señor Jesús, pero es el Jesús que te predicó alguien que concibió a Jesús a su manera, pues estás creyendo en otro Señor, no en el de las Escrituras. Hay muchos pastores que hoy en día están predicando al Jesús que ellos ven, que ellos prefieren, no al Jesús que está en las Escrituras. Si predicaran al Señor Jesús de las Escrituras, estarían predicando al verdadero Dios. Hay casos incluso de gente que sale a evangelizar, a hablarte de Dios con un simple manual y que creen que, o te hacen creer que con una oración ya eres salvo, sin hacerte entender que primero tienes que creer en su nombre y a partir de creer en su nombre tienes que obedecer lo que Dios te manda. Tienes que obedecer lo que Dios te manda. Y vamos a ver esos detalles más adelante. Vamos a 1 de Juan 5:13.
Y dice así: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ¿no? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Noten bien que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Todo creyente es creyente porque ha creído en el nombre del Señor Jesús. Así se salvó, así entendió el Evangelio, así se bautizó y así vive conforme al nombre del Señor Jesús. Continúa. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 31. Dice así: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cómo que tengamos vida en su nombre? Si nosotros hemos creído en el nombre del Señor Jesús y nos hemos bautizado en su nombre, definitivamente somos salvos. Necesitamos entender el nombre del Señor Jesús para entender el Evangelio. Mientras no hagamos esto, definitivamente estamos creyendo el criterio o la visión o la manera de ver a Dios según el pastor o el cura o quien sea que esté hablándonos supuestamente de Dios. Necesitamos creer justamente lo que las Escrituras nos dicen. El nombre del Señor Jesús, creer en el nombre del Señor Jesús, ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, vivir creyendo en el nombre del Señor Jesús, nos da salvación. Por eso dice este texto: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La única forma de obtener salvación es creyendo en el nombre del Señor Jesús, como se los he explicado hace un instante. Para aquellos que son trinitarios y creen que están creyendo lo que es correcto, lamentablemente ignoran lo que las Escrituras dicen. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 17. Colosenses 3, 17. Dice: y todo lo que hacéis, todo, no dice unas cuantas cosas, no dice algunas o todas excepto el bautismo, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Por qué por medio de Él? Porque cuando tú le agradeces al Señor Jesús, estás agradeciéndole al Padre mismo, porque el Padre moraba en Él. Hijo es el cuerpo en el que se nos reveló. Es el Padre, el Espíritu que mora en Él. Y eso es lo que el mismo Señor Jesús dice. El criterio de la Trinidad es una artimaña antigua y sutil para desviar a la humanidad justamente a creer en el politeísmo en el cual estaban sumidos los del Imperio Romano. No es palabra de Dios, no es el Evangelio del Señor. Continuamos. Vamos al libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Y la palabra de Dios dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No dice no hay otros nombres, como el trinitarismo trata de hacer creer que los 3 títulos de Mateo, repetidos al momento de bautizar, es la forma correcta de hacerlo. Es un error. Primero son títulos. Segundo, es una orden que debe de ser cumplida. Repetir la orden no significa que lo estés cumpliendo. Para nada. La forma de cumplirlo es en el nombre del Señor Jesús. Escuchen lo que dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay otro nombre, no dice nombres, bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre por el cual podemos ser salvos es en el nombre del Señor Jesús. Yo no entiendo de dónde el trinitarismo saca la idea de que hay que repetir una orden sin cumplirla. La orden de Mateo 28, 19 se cumple justamente bautizando en el nombre del Señor Jesús. Porque Jesús es el nombre del Padre, lo hemos visto hace un instante, ¿no? Jesús es el nombre del Hijo, del cuerpo que el Señor mismo entregó, su propio cuerpo en la cruz por nosotros. Y Jesús es el nombre del Espíritu Santo porque Él mismo mora en nosotros.
Así que no hay salvación si no es en el nombre del Señor Jesús. Para aquellos que piensan y dicen, pero ¿en qué lugar dice que el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús? Bien, vamos a leer eso más adelante. Continuamos. Vamos a leer el libro, o vamos a revisar el Evangelio de Mateo, justamente el versículo que estamos hablando, capítulo 28, verso 19. Y noten bien lo que dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre. No dice en los nombres, no dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, un solo nombre para las tres circunstancias u obras de Dios para nosotros. Es decir, Él es el Padre en cuanto al Espíritu. Él es el Hijo en cuanto al cuerpo que fue entregado en la cruz, ¿no? Y Él es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ese es el obrar de Dios. Así que hay un solo nombre porque hay un solo Dios. Hay diferentes títulos porque hay diferentes formas en las cuales obra Dios. Uno me dirá, pero eso es modalismo. No estoy hablando de modalismo, no estoy hablando de que el Padre se transforme en Hijo y luego se transforme en Espíritu Santo. Eso es modalismo. Eso es modalismo. De lo que les estoy hablando es de las distintas funciones que cumple el Padre, igual que nosotros. El Padre es pastor, el Padre es anciano, el Padre es el camino, la vida, ¿no? Él es la luz, Él es la verdad. Hay tantas funciones de parte de Dios, ¿no? Así que cualquiera de los títulos o de los nombres secundarios que aparecen en la Biblia respecto a Dios son eso, títulos. Pero el nombre, sobre todo nombre, sobre cualquier nombre, es solamente Jesús. Y solamente en el nombre del Señor Jesús es que uno puede ser salvo. Por eso dice, bautizándonos en el nombre del Padre, que vemos que está contenido en el nombre del Señor Jesús, del Hijo, que es el nombre del Señor Jesús, y del Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesús, pero de manera espiritual morando en nosotros. Es el Espíritu que estaba en el Señor Jesús, ahora morando en los creyentes. Y se los voy a demostrar más adelante. Así que esta orden no se puede cumplir repitiéndola. Es absurdo, es ilógico, es totalmente irracional creer que estoy cumpliendo una orden de Dios simplemente por repetirla, no por ejecutarla. El trinitarismo lo único que hace es repetir la orden y nunca ejecutarla. Si dice en el nombre y vemos que todos los casos en el Nuevo Testamento se bautizan en el nombre del Señor Jesús y no hay un solo caso en el cual se repita este versículo, se repita esta orden, pues nosotros estamos mal. No podemos decir que la Biblia está mal, no podemos decir que hay dos tipos de bautizo en las Escrituras. Es irracional. Las Escrituras no tienen contradicción entre ellas. Es absurdo. Entonces, esta es la orden y el cumplimiento está en el resto del Nuevo Testamento. Siempre se bautiza en el nombre del Señor Jesús. Es más, acabamos de leer Colosenses, que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor Jesús. No dice todo excepto el bautismo. Todo es todo, ya sea de palabra o de obra. Todo tiene que ser en el nombre del Señor Jesús. Continúa. Vamos a revisar el libro de Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 9. Y noten bien lo que les decía hace un instante. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de ¿quién? De Cristo, no es de Él. ¿Quién es el Espíritu Santo que mora en nosotros? El Espíritu de Cristo. Y si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. ¿Y cómo puedo obtener el Espíritu de Cristo? ¿Cómo puedo llegar a tener el Espíritu de Cristo? Pues creyendo en su nombre y bautizándonos como Dios manda. Estamos en un tiempo tan crítico que no podemos tolerar más las mentiras.
O revisamos la doctrina en la cual creemos, o nos vamos a condenar cuidando y amando tradiciones de hombres que nos han sido heredadas. Lo que les estoy diciendo está en las Escrituras y lo estoy corroborando delante de ustedes. Continúa. Dice, vamos a ver algo muy interesante. Hechos 2:38, libro de Hechos, capítulo 2, verso 38. La palabra del Señor dice así. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Cuál es el procedimiento para ser salvo? Primero arrepiéntete de tus pecados, de todo aquello que hiciste mal, de todo aquello que sabes que Dios aborrece en ti. Arrepiéntete de tus pecados. Y bautícese. No dice solamente haz una oración y te salvas. Dice bautízate, ¿no? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. ¿Quién nos ha mentido y nos ha dicho que con una oración ya somos salvos? Si Dios ordena que nos bauticemos para ser salvos, hay que hacerlo. Si tú crees que eres creyente pero todavía no te has bautizado, pues te digo algo, no lo eres. Necesitas arrepentirte y bautizarte en el nombre del Señor Jesús, no en los títulos, no en los nombres, en el nombre del Señor Jesús. Y dice así, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don, es decir, el regalo del Espíritu Santo. Y como hemos visto hace un instante en Romanos, el Espíritu Santo no es otra persona más que el mismo Señor Jesús. Continúa. Vamos a revisar algunos casos más que nos demuestran definitivamente que la forma de bautizarse es en el nombre del Señor Jesús. En el libro de Hechos, vamos a ir al capítulo 10, verso 48. Dice así. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cómo bautizaban? En el nombre del Señor Jesús, ¿no? Revisemos Hechos 19, verso 5. Dice así la palabra del Señor. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿No se han puesto a pensar por qué en el Nuevo Testamento no hay un solo caso repitiendo Mateo 28, 19? Y hoy en día es la forma en la cual se bautiza de manera supuestamente correcta ante los ojos de Dios. Si las Escrituras todo el tiempo indican que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús. Esto nos muestra que definitivamente hoy en día vivimos engañados bajo doctrinas de hombres que en su limitación de no poder ver la verdad han hecho lo que han querido y nos enseñan cosas totalmente aberrantes y contrarias a la voluntad del Señor. Es más, si el ejemplo es así en el libro de Hechos y en otros pasajes, ¿por qué no seguirlo? Continúa. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 6. Epístola a los Romanos, capítulo 6, verso 3. Escuchen bien lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Cómo fueron bautizados? En Cristo Jesús, no en el nombre del Padre, repitiendo títulos, de paso ni siquiera nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el título del Padre, del Hijo. Es realmente irracional repetir una orden en vez de cumplirla. Continuamos. Entendiendo ya esto, definitivamente tenemos que observar que hay algunos versículos que parecieran contradictorios si pensamos como trinitarios.
Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Es un versículo bastante conocido. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquí hay algo sospechoso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, el Padre nos amó de tal manera que entregó a su Hijo. Interesante. Pero el Señor Jesús dice algo que choca, que contradice esto en el mismo Evangelio. Vamos a saltar al capítulo 15, verso 13, y dice, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, referido a que Él iba a sacrificarse por morir, por, mejor dicho, perdonar nuestros pecados, o para perdón de nuestros pecados. Pero, Señor Jesús, al fin y al cabo, ¿quién es el que nos ama más? ¿El Padre o tú? Porque el texto dice, nadie tiene mayor amor que este. Si pensamos como trinitarios, pues hay un choque entre el Padre y el Hijo para ver cuál de los dos termina amando más. Obviamente un trinitario con esas prácticas típicas helenistas de querer filosofar para resolver los problemas que las escrituras no plantean en cuanto a su doctrina espuria, por cierto, diría, es que como el Padre y el Hijo son uno, que el Padre esté en la primera posición de extremo amor por nosotros, significa que también el Hijo está en el mismo punto de amor por nosotros. Ok, eso funciona para tu planteamiento sin sustento en las Escrituras. ¿Dónde dice semejante cosa? Ese es tu criterio. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que el Padre se nos reveló en un cuerpo humano, mortal, y lo entregó por amor a nosotros, por sacrificio expiatorio para nosotros. Así que en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, está hablando del mismo Señor Jesús. Cuando aquí dice que el Señor Jesús tiene un amor tan grande por sus amigos, es decir, por los discípulos y por nosotros, pues está diciendo que Él mismo está entregando su vida. Está hablando de Él mismo, no hay contradicción. Porque Dios es el que mora en el hombre Jesús. Y el hombre Jesús no es otro más que el mismo Padre. Uno me dirá, pero ¿de dónde saca eso? Bien, vayamos al capítulo 14 del mismo Evangelio de Juan. Escuchen lo que dice el mismo Señor Jesús. Verso 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quieres llegar al Padre? Tienes que creerme a mí, amarme a mí, porque al amarme a mí estás creyendo en el Padre. Continúa, dice, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, es decir, si supieran quién soy yo, también a mi Padre conoceríais. Es decir, hay que conocerle, hay que entender su nombre para saber quién es Él. Ahora que sabemos que Él es Yahvé, el Dios que lo sacó de Egipto, el Dios que partió el mar para que el pueblo del Señor cruce por el medio del mar, el Dios todopoderoso que los protegió y los metió a la tierra que les prometió, si no entendemos que es Él mismo, ¿cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos entender que el mismo Señor Jesús es el Padre? Continúa. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Obviamente Felipe va a hacer una pregunta bastante obvia, porque no habían visto todavía al Padre. ¿Cómo que le han visto? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, es decir, suficiente con eso. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. No dice que está el Padre con ustedes, dice que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, porque Él es el Padre. No dice no le han conocido al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No dice el que me ha visto a mí, ha visto un reflejo del Padre, que el Padre pues se refleja a través mío. Esas son argucias vulgares de los trinitarios
que añaden información al texto cuando el texto no dice nada de eso. Hay que respetar lo que dice el texto y nada más. El texto dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque el Padre estaba morando en él. Nadie puede ver a Dios directamente porque moriría. La única forma de ver al Padre es verlo en el cuerpo, en este caso, humano, mortal, en el cual se nos reveló. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y escuchen bien que lo que les acabo de decir, el mismo Señor Jesús lo explica. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es decir, yo no hablo porque quiero, porque mi carne me lleve a hablar. Hablo porque el Espíritu de Dios que mora en mí hace que yo les hable de esta manera. Yo hago los milagros, las obras que hago, no las hago por mi cuenta, no porque yo tenga poder en sí mismo, sino porque Dios mismo mora en mí y de Él procede el poder para sanar a la gente, para levantar muertos, para hacer una cantidad de milagros que los apóstoles habían visto. Así que lo que está explicando es así, tal cual. Es Él. El Padre es Él. Continuamos. ¿Qué es entonces la fe? ¿Cómo puedo decir que realmente creo en el Señor Jesús? Si no entendemos qué es lo que es fe, pues definitivamente no vamos a saber qué hacer. Escuchen lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, verso 14. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Y noten que hasta en el libro de Santiago nos dice que hay un solo Dios. Escuchen bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Si el apóstol Santiago fuera trinitario, tendría que decir, ¿tú crees que Dios son uno? El verbo está en singular. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Es decir, eso es sana doctrina. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, hasta los demonios tienen mejor doctrina que el trinitarismo. Porque hasta los demonios creen y entienden que hay un solo Dios. Y muestran su fe o su creencia o lo que les consta de Dios temblando. ¿Qué pasa con aquel que dice que cree y no hace nada, ni siquiera temblar ante Dios? No tiene fe. Es más o menos como que yo les invite a tomar asiento en una silla y algunos vean que esa silla probablemente no sostenga el peso de su cuerpo. Y yo les pregunto, ¿quieres sentarte? ¿Consideras que esta silla que yo he hecho sostiene tu cuerpo? ¿Puedes sentarte? Alguno me dirá, me parece que sí, que es muy buena silla, pero no me quiero sentar, gracias. Esa persona realmente no cree que esa silla pueda sostenerlo. Otro que sí cree dirá, sí, claro que sí, y se sentará. Lo mismo pasa con el hecho de creer o no en el Señor Jesús. Si tú crees en el Señor Jesús, te bautizarás en su santo nombre. Creerás en su santo nombre. Mientras no hagas esto, no eres creyente. No lo eres. Por eso dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La única forma de evidenciar que tú crees es obrando. Es obrando. Una vez más vamos a leer el libro de Hechos capítulo 2, verso 38. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos, arrepiéntanse de eso, de creer equivocadamente, de hacer caso a los hombres y no a las escrituras. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, el mismo Señor Jesús morará en nosotros. Perseveremos hasta el fin en la fe verdadera. Este es el verdadero evangelio, no lo que nos han hecho creer. Comparte este video, que más gente escuche la verdad. ¿De dónde han sacado esa idea de que si no crees en la Trinidad no eres salvo? ¿Dónde dice eso en las Escrituras? Nos han engañado por mucho tiempo. Salgamos de esta mentira de la Trinidad y creamos en el único Dios que está reflejado en las Escrituras. Te animo a que leas toda la Biblia y por cuenta propia tú verifiques lo que te digo. Alguno me dirá, pero en Génesis dice, hagamos al hombre. Muy bien, por eso necesitamos leer el capítulo 1 del Evangelio de Juan, mejor dicho, para que entendamos que en Génesis, por eso se habla en plural, porque la única forma de sacar imagen es solamente del cuerpo y semejanza solamente del espíritu. Por eso dice, hagamos, porque el hombre Jesús es de donde saca la imagen para hacer al primer hombre de la humanidad, a Adán, ¿no? Y el poder de dar vida viene de Dios. El hombre Jesús, glorioso, antes de la fundación del mundo, ¿no? Él es el que decide y hace ese cuerpo de la tierra, le da la forma de su propio cuerpo y lo hace imagen de su propio cuerpo y le pone semejanza al soplar en ese cuerpo aliento de vida. Es obvio, ¿de dónde va a sacar imagen si Dios es espíritu? Es como el aire, no se lo puede ver. ¿Qué imagen puede tener el aire? De ahí que viene justamente el plural del libro de Génesis. Y esto solamente se entiende si comprendemos correctamente el primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Era él mismo. Otra pregunta. Apóstol Juan, ¿por qué no hablas de la tercera persona de la Trinidad en este capítulo? ¿Por qué solamente te abocas a Dios y al hombre Jesús, al verbo? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Esta respuesta solamente puede venir de la siguiente manera. Para el siglo primero, la Trinidad no existía. La Trinidad es solamente producto del año 200 y formalizado por el año 325 bajo Constantino para convertirlo en la religión oficial de un imperio que se estaba cayendo en pedazos. No es doctrina bíblica. No es doctrina bíblica. Salgamos de la mentira. Salgamos de la mentira y creamos en la verdad. Para todos aquellos que creen y que quieren bautizarse, ¿no? Pueden contactarse con mi persona para darles los datos debidos en sus diferentes países y saber en qué lugar pueden bautizarse. Pueden contactarse conmigo y yo con gusto les colaboraré en esto. Para aquellos que se encuentran en Bolivia, pueden contactarse con mi persona para justamente poderles ayudar a que ustedes tomen este paso de fe, bautizarse en el santo nombre del Señor Jesús. Les invito a compartir este video, les invito a que más personas puedan
conocer del Evangelio verdadero del Señor Jesús, reflejado en las Escrituras. Compártelo con todos los que puedas. Hay mucha gente que necesita salir de las tinieblas y ver la luz. Que el Señor te bendiga y será conmigo hasta una siguiente ocasión. Adiós.